Bienvenidos y Muchas bienvenidas. Hoy esta tarde es una reunión muy especial porque, bueno, viene a nuestro club de lectura el autor del libro que hemos leído y además un autor cualquiera, un autor que nos gusta bastante. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos contestado tan pronto y muy agradecida. gracias a vosotros por vuestra invitación y por vuestra lectura de la novela, ¿no? Pues que sepa que es un lujazo tenerte hoy aquí entre nosotros. Qué bien. Muchos me han preguntado por qué, cómo conseguí que tú aceptaras, bueno, estar en nuestra reunión. Y bueno, a muchos les he dicho que fue muy fácil. Yo hace un mes o así empecé a prepararme, bueno, normalmente así lo hago, el autor que, bueno, del libro que hemos leído, y aquí en la biblioteca tenemos la revista Barcarola, que es una revista que se edita en Albacete, y pues nada, vi que había un dossier que estaba dedicado a ti. Me lo leí, claro, de pe a pa, y a ver qué está entrando, a ver. Y resulta bueno, además escribías también tú y había muchos autores que escribían, entre ellos también está Antonio García Martínez, que también está invitado, que está por aquí, que tenía una entrevista muy interesante sobre un género musical que os apasiona, que es el jazz. Y bueno, cuando vi que cómo podía contactar contigo, con Antonio García, pues hablé con el codirector de la revista, que es Juan Bravo. Juan Bravo es un profesor que ahora está jubilado, pero que ha colaborado muchísimo en nuestro club de lectura, y enseguida pues me dio tu correo y el teléfono de Antonio, y vamos, enseguida contacté, y me acuerdo que te escribí un jueves y el lunes ya me contestaste que venía, y además, si me permite decirlo, con la frase que me dijiste: tengo la agenda ahora muy limpia y estoy encantado de ir. Así que muchísimas gracias, Antonio. Nada, hombre. ¿Estás bien? ¿Qué tal vas? ¿Bien? Mira, como todo, aquí ya un poco quemados, ¿no? Pero con esperanza. Eh, Supongo que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Cada día tiene sus buenos ratos y sus malos ratos, ¿no? Luego aquí en Madrid la situación sigue siendo bastante difícil, ¿no? Así que, bueno, con mucha contención, con mucha prudencia, ¿no? Pero bueno, bien, trabajando y haciendo cosas, ¿no? Trabajando duramente. Yo no sé si os habrá pasado alguna vez, que seguro que sí, que yo desde que hablé, bueno, desde que contacté en agosto, hace un mes, pues te puedo decir que me eres más familiar que mi familia, que la tengo toda fuera, porque en febrero hubo un encuentro al que yo me apunté, que era en Molina del Segura, Ah, sí. Escritores en su tinta, que lo inauguraste. Pues nada, estuve ahí en el encuentro online, y la verdad que muy bien. Pero es que al día siguiente estoy trabajando en casa, yo normalmente pongo radio clásica, la pongo bajita y digo, esa voz me suena, claro, era su otra vez. También. Digo, me persigue. Y además hablabas de literatura y de cine y de música. Y bueno, ese día mismo por la tarde había quedado con Antonio García Martínez y estuvimos hablando también de Antonio, Él de sus obras y de todo esto. él tiene un estudio muy bueno, muy original y muy completo sobre esa parte de mi trabajo, ¿no? Ujú. Así que te puedo decir eso, que a partir de ahí ya, bueno, también me ha sorprendido la cantidad de información que hay sobre tu obra, la cantidad de trabajos puntuales, de tesis sobre tu obra literaria y la de artículos, o sea bueno, podría estar media vida leyendo y viendo vídeos sobre el tema. Así que bueno, totalmente familiar. Decirte también, normalmente cuando empezamos nuestro guión, cuando empezamos nuestras reuniones del club de lectura, siempre decimos por qué hemos elegido ese libro, por qué ese libro Beltenebros, ¿no? Primero, decirte que hay admiradoras tuyas, te siguen desde hace muchísimo tiempo aquí entre los lectores. En concreto, hay un par de lectoras que, bueno, súper fans, podríamos decir. Y, ellas y muchísimos lectores eligieron que leyésemos algo tuyo. Teníamos
un lote de libros, que era, porque claro, tenemos que tener muchísimos libros, no nos vale uno ni dos, teníamos un lote de 20 libros y dijimos, pues perfecto, vamos a leer Beltenebros, aunque es un libro que ya tiene muchísimos años, pero, pero es un libro que por lo menos a mí personalmente me ha gustado leer, no lo había leído, ¿eh? Yo había leído cosas suyas, pero no ese libro en concreto, y además he visto también la película, dirigida por Pilar Miró. Y qué decirte más, pues seguidamente siempre presentamos al autor, aquí no necesitas presentación, pero me pasó Antonio García de tu blog, me pasó la biografía que tienes, que me parece muy entrañable. A los lectores que no lo hayan leído, luego yo hago un resumen siempre de la reunión, le enviaré el enlace para que se metan. Y entonces lo tengo aquí encima de la mesa y voy a leer algo, voy a dar unas pinceladas, porque estando yo aquí veo una tontería tener que leerlo todo, ¿no? Pero yo creo que sí, que te van a conocer y te van a sentir como mucho más cercano, ¿vale? Pues a ver, dice, nací en Úbeda, provincia de Jaén, el 10 de enero de 1956. Dice, yo nací en la guardilla que mis padres alquilaron al casarse, la llamaban el cuarto de la viga. Mi padre trabajaba en una huerta y vendía hortaliza en el mercado de abastos. Lo que mi madre hacía se llamaba en el lenguaje oficial de entonces sus labores. Los dos eran niños cuando empezó la guerra civil y los dos tuvieron que dejar la escuela para ayudar en casa. A los dos les costaba escribir cuando fueron mayores, pero en los primeros años de la democracia recobrada, los dos asistieron a escuelas para adultos. Mi primera escuela formal, a ver qué tengo aquí, mi primera escuela formal fue la de los jesuitas, en la que entré con 6 años. Tuve 2 maestros, en especial hace referencia a Luis Molina, que es amigo, ¿no? Dice, sembró en mí el deseo consciente de seguir estudiando y convenció a mi padre de que lo permitiera. En esa época y en las familias trabajadoras, lo normal era que los niños dejaran la escuela hacia los 12 años para ponerse a trabajar. Me gustaban mucho los tebeos, los libros, las películas, los seriales de la radio y los programas de discos dedicados. El bachiller elemental lo hizo en el Colegio Salesiano de Úbeda, donde descubrió que a uno lo podían tratar de manera distinta según la posición social que tuviera su familia. Por fortuna, el bachillerato superior lo hice en un instituto de enseñanza media. Dice, la enseñanza tan sólida que recibí allí y el trato a la vez respetuoso y firme de los profesores, creo que son la columna vertebral de mi educación y hasta de mi ciudadanía. Dice, la formación intelectual que no podía darme mis padres la recibí de mis maestros en la escuela y mis profesores en el instituto. Por eso tal vez soy un defensor tan apasionado de la instrucción pública como fundamento de la justicia social. Aquí entre los lectores hay también muchos profesores, así que eso me imagino que, bueno, le habrá gustado normal, muchísimo. Dice, entonces los únicos idiomas que se estudiaban oficialmente eran el francés y el latín. Bueno, es una cosa que después, si tenemos tiempo, la hablamos, porque yo también soy de francés, y entonces eso que pone aquí, que el inglés tenía una sugestión muy fuerte de libertad y hasta de aventura sexual, y que era la lengua de extranjeras y tal, pues me llama la atención porque nunca lo había pensado, que podía ser por eso. Hacia los 11 o los 12 años empecé a leer a Julio Verne, a Mark Twain, a Stevenson, a Agatha Christie y a Dumas. Después, por imitación de Verne, concebí la posibilidad fantástica de hacerme yo también escritor. Después vinieron Cervantes, desordenadamente, Bécquer, García Lorca. Unos días antes de cumplir 18 años se me hizo realidad por fin el sueño de llegar a Madrid para estudiar periodismo y convertirme en autor de obras de teatro de agitación política. El sueño no duró casi nada porque Madrid era una ciudad demasiado grande y demasiado hostil para mi apocamiento pueblerino. Dice, la grandiosamente bautizada como Facultad de Ciencias de la Información resultó ser un fraude. Mi beca apenas daba para comer. Participó en una manifestación de protesta que cayó preso y esposado a los 20 minutos. Ya he oído también en otros vídeos hablar de ese tema. Dice, y a finales de curso volví a Úbeda y en el otoño estaba comenzando Geografía e Historia en la Universidad de Granada. Hice Historia del Arte, igual que yo, en Granada además también la hice. Y dice, allí escribí mis primeros relatos, mis primeros artículos, mis primeras novelas. Trabajé allí 7 años en una oficina del ayuntamiento organizando conciertos y actividades culturales muy variadas. Conocí a grandes músicos de jazz y empecé a publicar artículos en el Diario de Granada. El periódico me enseñó a escribir con regularidad y disciplina con límites fijos. En 1985 terminé mi primera novela, Beatus Ile. En 1982 me había casado en Úbeda. Hijos y libros se suceden y alternan los años siguientes. Tiene un hijo en el 83
escribí el Robinson Urbano en el 84, Beatus Ile, bueno, ponía Arturo, tu hijo, en 1986, El invierno en Lisboa en el 87, Beltenebros y Elena en el 89, y bueno, en el otoño de ese año le dan el premio Planeta por El jinete polaco, y en el 92 empieza a vivir en Madrid con Elvira Lindo. En el 93 dice, viví por primera vez una temporada en los Estados Unidos, dando clase en la Universidad de Virginia. Desde que publiqué mi primer artículo en Diario de Granada en el 82, casi nunca he dejado de escribir en los periódicos. Estuvo escribiendo en el ABC y desde 1990, con breves intervalos, ha colaborado en El País, casi siempre escribiendo crónicas semanales. Como mis aficiones son bastante diversas, también escribo una columna en la revista mensual de divulgación científica muy interesante y en otra de música en Scherzo, que escribe sobre música. En el 90 viajó por primera vez a Nueva York. En 2001 y 2002 da clases de literatura a la City University. En 2004 lo nombran director del Instituto Cervantes de Nueva York. Vive en largas temporadas en Madrid y largas temporadas en Nueva York. Pone aquí, en Madrid yo tiendo más a quedarme en casa y en Nueva York me tienta con más fuerza la atracción de la calle. Ya después nos contará por qué eso. Y bueno, después habla pues de, bueno, que le gusta la música, la pintura, el cine y bueno, aquí una amplia bibliografía. Podemos destacar el Robinson Urbano, ¿no? Que fue el principio de todo. Que Antonio, tú mismo pagaste la edición, ¿no? De este... Sí. 500 ejemplares, dice que un amigo fue repartiendo por las librerías de Granada. Después viene Beatus Ile en el 86, que logró el premio Ícaro, El invierno en Lisboa, con el premio de la crítica 1988 y el premio nacional de literatura en el 88, Beltenebros, que está escrita en el 89, El jinete polaco en el 91, que le concedieron el premio Planeta y el premio nacional de literatura en 1992, Los misterios de Madrid, La realidad de la ficción, bueno, Ardor Guerrero, Las apariencias, Plenilunio en 1997, también el premio Prix Femina en 1998. Después tenemos Sefará en 2001, lo que llaman novela de novelas, La vida por delante, Ventanas de Manhattan. De Ventanas de Manhattan pone, pues, este libro me lo encargó mi amigo Luis Suñén. Hoy precisamente he oído, bueno, y he visto una entrevista, como un encuentro que tuvo con Luis Suñén en el confinamiento, y era una entrevista online de la revista Scherzo, y bueno, hablaba de la música en el confinamiento y demás. Y no sé, me ha hecho así gracia porque hablaba de los gustos musicales del perro que tiene, que es melómano, vamos. Sí, le gusta mucho la música de jazz, pero muy, muy de vanguardia, y pero le gusta sobre todo en vinilo. Se ve que el vinilo tiene un sonido más agudo, pero sí, cuando me pongo a escuchar música, se pone conmigo y se queda ahí todo el rato. Y cuando se acaba el vinilo, claro, hay que darle la vuelta, se pone a ladrar, ¿no? Y entonces tengo que cambiar el disco pronto para que... Pero sí, le gusta mucho la música. ¿Sí? La música en digital, el sonido digital le atrae menos, pero el vinilo, tú ves cómo las orejas se van moviendo para el lado en el que suena el instrumento, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Sí. Bueno, pues La noche de los tiempos, bueno, antes El viento de la luna, etcétera. Yo también he leído un cuentecito que se extrae de algún libro que tiene antes, ¿verdad? El miedo de los niños. Sí, ese cuento es un cuento bastante largo que yo lo incluí en la reedición de mi relato que se hizo en 2010, ¿no? Pero me parecía que era muy distinto del otro y que tenía como una entidad propia, ¿no? Es una historia que era muy importante para mí, porque es como un retrato del mundo de la infancia tal como yo lo conocí, ¿no? Así que me apetecía que se editara solo, ¿no? Y además encontré una ilustradora estupenda, que es una chica muy joven que se llama María Rosa Aránaga, y entonces hizo unas ilustraciones preciosas, ¿no? Así que
fue una gran alegría que se reeditara, ¿no? Así. Además, me llama la atención, también le he hablado de ese libro porque resulta que en Beltenebro sale, bueno, el comisario Ugarte con su pitillo y tal, y en ese libro también sale este personaje, no es el comisario Ugarte, pero sale el hombre ese que va con el pitillo al lado encendido, siniestro, y me llamó la atención. Pues Antonio, si quieres, nos comentas sobre el Tenebro lo que veas y nosotros luego te preguntamos pues de ese libro y si tú quieres pues de toda tu producción literaria y de lo que vayamos viendo, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Beltenebro es la tercera novela que yo escribí, ¿no? La escribí inmediatamente después del Invierno en Lisboa. El Invierno en Lisboa había sido un libro que había tenido un éxito enorme, ¿no? Enorme e inesperado, ¿no? Empezó a tener muchos lectores y luego le dieron el premio nacional y el de la crítica y empezó a tener una edición tras otra, ¿no? Fue un éxito desmedido, ¿no? Que, claro, yo en ese momento era funcionario en el ayuntamiento, era auxiliar administrativo, ¿no? Entonces, de pronto el tener ese reconocimiento me permitió una cosa que era atreverme a pedir un permiso en la oficina, un permiso de 6 meses, ¿no? Pues yo quería escribir otra novela que iba a ser esta Beltenebros, ¿no? Así que un libro escrito en medio de esas circunstancias, ¿no? El origen del libro tiene que ver por una parte, con dos cosas. Por una parte, con mi afición, que en ese momento era muy marcada a las novelas de espías y a los cuentos de misterio y las novelas policiales, ¿no? Me gustaba mucho esa construcción tan bonita de las novelas de espías, ¿no? Esa construcción del misterio, ¿no? La idea de una historia que se va desarrollando paso a paso y que cada misterio te va llevando a otro hasta que llega al final como una revelación, ¿no? En esa época era algo que me seducía mucho. Y por otra parte, hay otro elemento que es una cosa que en esa época no estaba nada de moda, que era mi interés por la resistencia antifranquista, ¿no? Es decir, por la lucha sobre todo cuando hablo de la resistencia antifranquista, claro, hablo de la resistencia del Partido Comunista, ¿no? De los militantes del Partido Comunista, que fueron los únicos que mantuvieron una organización en la posguerra y que, claro, sufrían una persecución, por una parte la persecución de la dictadura y por otra parte el aislamiento absoluto, sobre todo en la época, en los años 40, el aislamiento absoluto con respecto a los dirigentes del partido que estaban en Moscú, que estaban en México, que estaban así, ¿no? Eso me interesaba mucho, porque además en una época de tanta clandestinidad era muy fácil la infiltración de la policía y era muy fácil también, había una paranoia, en parte explicable, de búsqueda de traidores, ¿no? Entonces, leyendo historias sobre todo aquello, encontré el caso de un militante que se llamaba el camarada Quiñones, ¿no? Que era un hombre que a principios de los años 40 había empezado a reorganizar el Partido Comunista y que, por alguna razón, fue acusado de traidor por la dirección del partido que estaba fuera, ¿no? Era un hombre rebelde, era un hombre que le reprochaba a los dirigentes que estuvieran fuera de España. Entonces, este hombre durante un tiempo estuvo perseguido por la policía de Franco y estuvo perseguido por sus propios camaradas que tenían la orden de acabar con él, ¿no? Este hombre fue torturado muy cruelmente y fue torturado con tanta crueldad que cuando lo fusilaron, lo tuvieron que fusilar sentado, ¿no? Y cuando estaba agonizando en la cama del hospital, un médico que era miembro del partido le dijo al oído que había sido expulsado, ¿no? Es decir, este hombre que estaba a punto de ser fusilado, al mismo tiempo estaba siendo expulsado de su partido, ¿no? Esa historia me sobrecogía, ¿no? Así que junté esas dos cosas, ¿no? Por una parte, el amor por la historia policial y de misterio, y por otra parte, la necesidad, que a mi juicio en esa época estaba completamente olvidada, la necesidad de
contar cómo habían sido las vidas de los militantes antifranquistas, ¿no? Ese es el eje de la historia, ¿no? Y así se fue haciendo, ¿no? Si alguien quiere empezar a hacer alguna pregunta, estamos abiertos. No, pues nada, comienzo yo. El principio del libro me resulta impactante. Vine a Madrid para matar a un hombre a quien no había visto nunca. ¿Es importante que sea así el comienzo de una novela? ¿Para ti es importante? Sí, eso es fundamental. Porque mira, hay una historia relacionada con esto, y es que yo había empezado el comienzo de un libro, el comienzo real de un libro, el problema, a mi juicio, el problema fundamental, ¿no? Hasta que tú no tienes una primera frase, no tienes un arranque, tú no tienes nada, por mucho que tengas una historia, ¿no? Entonces yo había empezado a escribir esta novela, había empezado a escribirla en tercera persona y cambiando los puntos de vista, ¿no? Y no me salía, había escrito mucho y no me salía. Eso me me ha pasado otras veces, ¿no? El empezar de una manera y no encontrarla, y empieza a como es una sensación rara, porque es como una sensación de dificultad y también de aburrimiento, ¿no? Te aburre íntimamente de eso, ¿no? Y entonces estaba muy desalentado con eso, y de pronto un día se me ocurrió esa frase, ¿no? Entonces, claro, eso implicaba que la historia, que una parte de lo que yo llevaba ya escrito no me servía, o que tenía que cambiar la perspectiva, ¿no? Porque claro, una historia contada en primera persona te limita mucho más que una historia en la que hay varios puntos de vista, ¿no? Si la historia está en primera persona, tú solo puedes contar lo que esa persona ve o sabe, ¿no? Así que se me ocurrió ese comienzo, y, y eso me hizo que de ahí fuera, que a partir de ahí se fuera ordenando todo. Todo lo que yo, el material que tenía antes fue naciendo de ahí, ¿no? Pero esos arranques para mí son siempre fundamentales y siempre tienen que llegar, siempre llegan de una manera inesperada, ¿no? Me pasó lo mismo con mi primera novela, con Beatus Isle. Era otra novela en la que había trabajado mucho y no tenía nada, hasta que de pronto una mañana, así como recién despertado, se me ocurrió el comienzo, ¿no? Se me ocurrió el comienzo que ahora tiene esa novela, ¿no? Siempre la literatura tiene una parte muy grande de trabajo inconsciente, ¿no? Entonces, cuando encuentras un punto de partida así inesperado para ti mismo, eso te da una pista. Eso es como si de pronto vas en la oscuridad y encontrara un hilo, ¿no? Y dices, ay, por este hilo, a este hilo me agarro. Y el hilo te va llevando. Tú no sabes muy bien hacia dónde, pero te va llevando, ¿no? Y eso fue definitivo en ese libro, ¿no? Hay también otro libro tuyo que creo que ese se ha escrito, no recuerdo ahora el título, que también es así un comienzo muy impactante y a partir creo que es en Lisboa, me parece. ¿Puede ser? Sí, esa es la última novela que he publicado, Tu paso en la escalera. También surgió así, ¿sabes? Surgió así porque yo estaba perdido en otra historia, y un día iba por la orilla del río Tajo, en Lisboa, iba corriendo por la tarde. No me gusta mucho correr, ¿no? Y salí a correr esa tarde, y se me ocurrió una frase, ¿no? Una frase, no una frase que fuera mía, sino una frase de alguien, ¿no? Que decía, me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo, ¿no? Y dije, ah, esto está bien, ¿no? Pero realmente yo no sabía quién decía eso, ni nada, ¿no? Yo solo sabía eso, punto, nada más que eso, ¿no? Y estuve dando vueltas, ¿no? Llegué a casa y la apunté, ¿no? Y de ahí fue saliendo la novela. Y luego, curiosamente, claro, eso está escrito, esa novela está escrita en 2018, ¿no? Y el año pasado, cuando empezó todo esto, me decía un amigo, me dice, parece que hiciste una profecía ahí, ¿no? Porque el protagonista de esa novela es un hombre que se quiere retirar del mundo porque se da cuenta de que se acerca una gran catástrofe, ¿no? Y que hay que estar protegido, y que hay que cuidarse, ¿no? Y que hay que esconderse.
Así que esa, ya te digo, esa primera frase, la literatura tiene mucho de juego, ¿eh? Tiene mucho de juego infantil. Hace poco estaba yo viendo un documental sobre Bergman, sobre Ingmar Bergman, ¿no? Y él hablaba de cuando era niño y jugaba con unos teatrillos que le regalaban cuando era pequeño, ¿no? De aquellos teatrillos que había a principios del siglo, ¿no? Que eran teatros así con muñequillos. Y el hombre dice, y a eso me he seguido dedicando toda la vida, ¿no? A este teatrillo con figuras que las pongo aquí, las pongo allá, ¿no? Y esa parte impremeditada y un poco de tanteo yo creo que es casi lo que más me gusta en la literatura, ¿no? Muy bien. Tengo por aquí, Elizabeth, ¿quiere preguntar algo? Bueno, gracias. Antonio, encantada de conocerle y es un privilegio comentar su obra. Aunque soy una aficionada a la lectura, hay cosas que me han gustado muchísimo de la obra, aparte de lo que ha dicho del principio, y sobre todo sobre el tema del tiempo. Esto tiene mucha similitud con un 100 años de soledad. A mí me ha transportado más que a la novela negra, me ha transportado a eso, a un señor, a un personaje que va de un mundo a otro, que pasa del mundo real al mundo de sueños o al mundo de los muertos. Había muchos personajes que era como repetitivamente estaban como en distintos sitios y además con la misma cara pero en distintos sitios, ¿no? El tema del taxista, por ejemplo, que decía, puede ser cualquiera, puede ser el Botones o puede ser el taxista o puede ser el policía, ¿no? Y eso... Sí, perdone. Sí, es verdad, esa faceta del libro, ahora yo la tengo menos presente, pero ahora que lo dices te lo agradezco mucho porque yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, esa idea como de una persona que, fíjate que el libro iba a tener un título posible que iba a tener, era Irás y no volverás, ¿no? Porque fíjate que el personaje dice vine a Madrid, ¿no? Eso quiere decir que no se ha ido, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la creación de esa atmósfera de realidad, ¿no? Porque hay como tú dices, esa simetría entre el pasado y el presente, ¿no? Este hombre ha vuelto, ha venido 20 años después y le parece que las cosas se están repitiendo, que se están duplicando, ¿no? Fíjate que una cosa que me inspiró bastante y se me había olvidado, y me acuerdo ahora cuando lo has dicho, una cosa que me inspiró bastante en la novela fue unas fotos que se publicaron en esa época de Rita Hayworth bajo el efecto del Alzheimer. Entonces no se sabía que eso era Alzheimer, ¿no? Pero Rita Hayworth, que había sido una mujer tan guapa, ¿no? Tuvo un deterioro muy rápido y murió de Alzheimer bastante joven, ¿no? Con 50 y tantos años, ¿no? El ver esas fotos de Rita Hayworth, ahora me acuerdo perfectamente que esa foto me sirvió para describir a Rebeca Osorio, la mayor, ¿no? Sí, eso me ha venido a la cabeza ahora, fíjate. Pero es verdad, también en esa época yo era muy lector de Borges y de cierta literatura fantástica hasta cierto punto, ¿sabes? No fantástica de fantasía, de gente volando y de dragones y eso, sino fantástica de ese misterio que sentimos a veces en la vida, que parece que está ocurriendo algo que no puede ser, ¿no? Entonces, ese elemento también estaba, y yo creo que puede ser lo que le da el tono a la novela, ¿no? Porque al fin y al cabo el elemento político está como un poco disimulado, no se habla del Partido Comunista, ¿no? No se dicen cosas literales ni documentales, ¿no? Entonces sí, eso me gustaba mucho, ¿no? La idea, porque fíjate que en el fondo, eh, hay algo de cuento antiguo, ¿no? De esa figura que está ahí en la oscuridad, que está, ¿no? Que está como acechando, ¿no? Sí, eso, te agradezco esa observación, ¿no? Luego tiene
tiene una frase que para mí es espectacular, que para mí tiene una influencia de Cortázar, que es la de: en torno a mí se movían las sombras de un porvenir que se volvió pasado sin existir nunca. Es espectacular. No hay tiempo. No me acordaba de esa frase, mira. Claro, ¿cómo te vas a acordar, no? Pero... No hay tiempo, el tiempo no está en esa frase, porque el pasado, claro, el presente se vuelve pasado, las sombras, y al mismo tiempo no existe. Claro, sí. El pobre está ahí perdido, ¿no? Siempre, yo creo que en casi cualquier novela que te guste o película, todo eso, en el fondo, hay como una médula, como un hueso de cuento y de leyenda primitiva, ¿no? Entonces tiene aquí este hombre que llega a un sitio, que va pasando pruebas, que va llegando a un sitio que es como una cueva, ¿no? ¿Cuántas veces hay un héroe en los cuentos que llega a una cueva, ¿no? Y en la cueva hay un monstruo. Es así, pero esa es la belleza de la literatura, ¿sabes? Ese dejar que las cosas broten, ¿no? Y ya por último, para que también hablen los demás, el tema del exilio y de la persona exiliada me ha llamado mucho la atención, porque para mí, yo he sido exiliada, soy chilena, y me vine en la época de Pinochet. El volver a la tierra natal, este señor, Darman, no veía en esa tierra a la que había vuelto nada. Y a mí me parece, cuando yo volví después del exilio, cuando volvimos en la época de la democracia, sí que noté que estaban ahí mis raíces. Yo noté eso y me llamó la atención, porque digo, ¿por qué Darman no nota que hay nada suyo allí? Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Fíjate que una de las experiencias fundamentales políticas de mi vida fue el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Porque, claro, yo tenía 17 años cuando pasó eso. Yo empezaba a tener conciencia política. Una de las primeras cosas por las que yo me interesé fue por el gobierno de la Unidad Popular y todo eso, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, fíjate, me acuerdo perfectamente del momento en que un amigo se me acercó, estábamos en la universidad, íbamos a hacernos la matrícula, y me dijo: acaban de dar un golpe de Estado en Chile, ¿sabes? Eso, curiosamente, luego volví a Chile, aunque esto sea apartarse un poco del asunto, ¿no? Volví a Chile fui a Chile el año 95, ¿no? Y en esa época lo que me llamó la atención era que muchísima gente no quería acordarse de nada de la dictadura, ¿no? Yo venía de Argentina y Uruguay, donde estaba muy presente la memoria de la dictadura, ¿no? Pero en Chile había como un deseo de no hablar, ¿no? No sé por qué sería, pero eso lo noté, ¿no? Claro, es que a mí también otra cosa fundamental en mi educación ha sido el exilio republicano español, ¿no? El exilio de la gente normal y el exilio de grandes escritores o de artistas o de cineastas. Es decir, cuando yo empezaba, tienes que pensar que yo me empecé a educarme o a abrirme al mundo en medio de una dictadura, ¿no? Los últimos años de una dictadura. Y entonces lo que tú sentías era un rechazo radical de todo lo que hubiera a tu alrededor, ¿no? Sentía un rechazo de todo lo oficial, del clero, de cualquier cosa que tuviera que ver con el régimen. Era un rechazo visceral, ¿no? Era un rechazo radical, y entonces tú buscabas tus conexiones, ¿no? Buscabas tus raíces. Y las raíces que buscabas eran las raíces del exilio, de la gente que se había ido al exilio o que había sido asesinada, ¿no? Esa era la tradición que tú querías, ¿no? Entonces fíjate que el modo en que Darman se relaciona con el país, con España, está inspirado en parte por cosas que le leí a este hombre que fue ministro de Cultura, vaya hombre, no me acuerdo ahora mismo, ahora me acordaré, ¿no? Qué barbaridad, qué despiste. Semprún.
Exactamente, Semprún, ¿no? Semprún contaba una cosa, que el Semprún en los años 50 entraba muchas veces en España clandestinamente. También la figura de Semprún era un hombre muy elegante, ¿no? Su figura en parte inspira también a Darman, ¿no? Y Semprún cuenta una cosa, que había venido al interior a una reunión del partido y un domingo por la tarde estaba en Madrid, estaba en la zona de la Plaza de España donde llegaban autobuses de gente que había ido de excursión, ¿no? Entonces él iba a su reunión clandestina, ¿no? Y él veía a gente joven, chicos y chicas muy jóvenes, ¿no? Adolescentes casi, muy modernos, muy alegres, veía, y él decía, esta gente pertenece a un mundo que no es nuestro, ¿no? Él se daba cuenta de que, claro, el mundo de los exiliados, la gente que vivía fuera, no sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de España, ¿no? Cuando tú lees, hay un libro, uno de los libros más amargos que conozco sobre la experiencia de cualquier exilio, es el diario de Max Sau, La gallina ciega, ¿no? Max Sau volvió a España, salió de España el año 39, al final de la guerra, y volvió en 1969, porque quería escribir un libro sobre Buñuel. Y cuando llegó a España, se dio cuenta de que nada de lo que había allí, pues claro, su mundo había desaparecido. Quizás, claro, ¿cuántos años tenías tú cuando saliste de Chile? 13. Claro, es lo mismo. Él tenía 30 y tantos, tenía ya un mundo. ¿Sabes? Y el que tiene un mundo completo vuelve 30 años después y él está buscando ese mundo, pero ese mundo ha desaparecido. Entonces, eso lo llamaba Claudio Guillén, el hijo de Jorge Guillén, que era otro exiliado, decía que el destierro siempre es un destiempo, ¿no? Porque tú puedes volver al país físico al que has ido, pero no puedes volver al país en el que tú has vivido, porque ya no está. Claro, para un niño es distinto, ¿no? Pero para quien ha tenido una vida adulta, volver al cabo de 30 años o de 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ángel, tienes aquí la mano levantada cuando quieras. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por asistir. Yo te iba a preguntar desde el principio en quién te habías inspirado, porque hay una intimidad con el personaje, con el capitán Darman, que claro, al ser en primera persona, que me sorprende. Y has dicho que era Quiñones. Quiñones era un señor que murió sin confesar nada y que dijo, sus últimas palabras fueron gritar «Viva la Internacional Comunista». ¿Es más una proyección tuya el personaje del capitán Darman, en el que hay siempre en todo el libro una especie de descreimiento, de extrañamiento, que de Quiñones? ¿O hay otro personaje que te haya inspirado también para escribirlo? Perdona, yo decía que me inspiró a Quiñones, y Quiñones no inspiró a Darman. Quiñones inspira al supuesto traidor. ¿Sabes? Es decir, se supone que el personaje, el traidor, está inspirado por el traidor que no lo era, y al que Darman ejecuta la primera vez, es el que está inspirado en Quiñones. Darman está... Mira, siempre un personaje tiene mucho cada personaje literario es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Fíjate que he hablado aquí del personaje de Jorge Semprún, por ejemplo, que me inspiró mucho para el aspecto exterior de Darman, ¿no? Es decir, es un señor que se ha más o menos integrado en otra sociedad. Es un señor que ya es extranjero en su propia sociedad, ¿no? Va bien vestido, va a buenos hoteles. A Jorge Semprún le pasaba eso. No era el que Jorge Semprún, por eso corría menos peligro que, por ejemplo, que Julián Grimau, claro, ¿no? Julián Grimau no podía hacerse pasar por una persona de dinero. Una persona de dinero corre menos peligro que una persona muy bien vestida, corre menos peligro que una que no vaya bien vestida, ¿no? En Darman hay una cosa que
que también estaba en Semprún, y cuando Semprún rompió con el partido y todo eso, hay una cosa que es la duda, ¿no? Que es la fatiga, la lejanía. Claro, dices, ¿hay una proyección? Claro que sí, claro que hay una proyección de uno mismo. Es decir, cuando tú escribes una novela, si escribes con entusiasmo, tú te estás comprometiendo mucho, estás poniendo mucho ahí. Y entonces eso mucho que tú estás poniendo tiene que ser algo muy poderoso, ¿no? Y hay una parte de este Darman que tiene que ver, claro que tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Yo no he vivido me acuerdo, la jefa de prensa de mi editorial, cuando se publicó la novela, me dijo, se nota mucho, está bien la novela, pero se nota mucho que tú no has sido espía, ¿no? Y no supe cómo tomarme eso, ¿no? Pero hay algo de uno mismo en eso, ¿no? Es decir, en mi manera de ser y de estar en el mundo y todo eso, ¿no? Hay como siempre ha habido en mí una sensación de no estar exactamente en mi sitio, ¿no? De ser un poco, de estar fuera de lugar, ¿no? Siempre, y por eso, si tú ves los libros que yo escribo, sale mucha gente así, ¿no? Si sale tanta gente así, que es un poco errabunda y que es un poco descreída, como tú dices, que tiene su entusiasmo y tiene sus escepticismos, pues eso quizás tiene mucho que ver conmigo, claro, ¿no? Ya te digo, la inspiración, lo que inspira a Quiñones es el eje del argumento y por supuesto que yo sé que él era un hombre de una pieza, ¿no? También hubo otro caso de otro militante, que no me acuerdo cómo se llamaba, que el año 45, que este lo mataron en Madrid, ¿no? Y este sí lo mataron sus propios camaradas, ¿no? El caso Trilla. Exactamente, Luis León Trilla. Este hombre fue ejecutado en el campo del gas, en las afueras de Madrid entonces, el año 45, ¿no? Incluso se inventaron para desacreditarlo una trama de lo que se llamaba entonces venganza homosexual. Paco, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Bienvenido, Antonio. Gracias, Paco. Leo tus artículos del País y me ha gustado mucho, sobre todo uno que además es muy de actualidad. Y es que dices que existen dos pandemias. Una es la de los políticos y otra es la del COVID. Y concluye que una tiene cura y la otra no tiene cura. La verdad es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese artículo, ¿no? Pero te quería hablar de otro. Hablas de los exiliados. Dices que escribe que al comparar a los que cobran soldazos fuera de España, que se han ido porque han querido, con los exiliados de la guerra civil, es una injusticia, ¿no? Sí. Al leer Vertenebro, noté en Walter cierto melancolismo, ¿no? Que como que peleaba por una inercia, porque por cierto amor arraigado a sus ideales, ¿no? ¿Es en cierto modo este libro eso, un homenaje a los exiliados? Sí, mucho. Sí, yo creo que también creo que podría haber sido más, que si el libro hubiera sido menos una fábula poética, ¿no? Y hubiera estado más cerca de lo documental, quizás habría sido mejor, ¿no? No lo sé. Pero hay algo, un eje de mi creación literaria, un eje fundamental de mi creación literaria es la conciencia, la memoria de la resistencia antifranquista. Es decir, la memoria de lo que pasó en España en el siglo XX. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso lo he vivido desde niño, ¿no? Entonces, esas cosas son las que te marcan, ¿no? Cuando yo era niño, la gente mayor, tú estabas continuamente oyendo hablar de la guerra, ¿no? De la represión, de los disparates, algo que yo he contado en algún libro mío, ¿no? Siempre recuerdo, este es un momento fundamental en mi vida, que no sé en qué libro ha salido, o igual ha salido en varios, ¿no? En el dormitorio de mis abuelos había
un armario, de aquellos armarios que había antes, ¿no? Entonces yo era un niño muy curioso y me gustaba meterme por allí, por las habitaciones, ¿no? Y entonces, un día abro el armario y en el armario hay un uniforme militar completo de color azul. ¿Del Ejército del Aire? ¿Eh? ¿Del Ejército del Aire? No, era azul marino, muy marino. Era de la Guardia de Asalto. Ah, vale, vale. y estaba el uniforme, estaba allí la gorra, estaba el pantalón, estaba la guerrera. Y claro, eso era de mi abuelo. Yo pensaba, mi abuelo para mí era un señor que era un campesino, ¿no? Y justo debajo había una caja de lata que estaba llena de billetes, ¿no? Y yo decía, pues aquí en esta casa no tenemos dinero. ¿Cómo hay porque estaban los billetes apretados, ¿sabes? Había tantos billetes que estaban apretados, ¿no? Y eran billetes muy raros, ¿no? Claro, eran billetes republicanos. Era dinero republicano, ¿no? Entonces, tú veías que había ahí un pasado, que había ahí un mundo, ¿no? Este abuelo mío, al que yo quería mucho, claro, había sido guardia de asalto de la República. Había estado en un campo de concentración, ¿no? Y él, que era un hombre que hablaba mucho y hablaba muy bien, aunque tenía muy poca formación, pero era de esas personas que tienen un sentido innato de la narración, ¿no? Del idioma, ¿no? Entonces él, me acuerdo que decía nombres que hablaba de nombres que para mí resonaban, y no sé, claro, yo no, era un niño de 7 años, de 6 años, ¿no? No podía saber lo que decía. Hablaba, dice, don Manuel Azaña, decía, don Manuel Azaña. Yo oía don Manuel Azaña, ese nombre caía sobre mí como una cosa de una solemnidad, ¿no? Hazaña, ¿no? Porque había unos tebeos que se llamaban hazañas bélicas, ¿no? Pero que eran con H, ¿no? Sí. No, don Juan Negrín, ¿no? Entonces, era un mundo perdido que había que averiguar qué pasaba con él, ¿no? Y luego, claro, cuando, como decía antes a la otra compañera, es decir, cuando en esa época tú empiezas a cobrar conciencia política, entonces tú te das cuenta de que mucha gente fundamental ha sacrificado su vida para luchar contra la dictadura. No sé, hace poco pusieron un documental sobre la vida de Marcelino Camacho, no sé si lo habéis visto. No, no lo he visto. Un documental que buscarlo porque está en televisión española, ¿no? Es una cosa ejemplar. Si son personas que Marcelino Camacho, él y su mujer, cuando llegaron a Madrid, se buscaron un piso cerca de la cárcel de Carabanchel, porque sabían que lo iban a detener. Y entonces, así, si estaba cerca, ella le podía llevar la comida, ¿no? Si tú ves a esa gente, esa integridad, ¿no? Es decir, para luchar contra una dictadura tan brutal, tan ordinaria, ¿no? Una cosa tan chabacana, ¿no? Me acuerdo cuando era niño el modo en que la gente que tenía autoridad, el modo en que las personas con autoridad trataban a los pobres, por ejemplo, era una cosa, el modo en que te hablaba un guardia, el modo en que te hablaba un funcionario. Yo creo que eso ya la gente joven no sabe lo que es, pero el modo en que tú llegabas a una oficina de callar, ¿no? Como que te ladraban, ¿no? Sí. Es decir, el modo en que el autoritarismo permeaba todo, ¿no? Cuando llegaba la Semana Santa, veía al Cristo y todos los tronos con los guardias civiles, con los soldados. ¿Pero esto qué es? No sé, era un mundo contra el que había que estar en contra, Y esa gente, los exiliados y los militantes, sobre todo los comunistas, porque fueron los que más hicieron, ¿no? Esa gente habría merecido mucho más reconocimiento del que tuvieron. Sí, pues entonces, al hilo de lo que estás diciendo, no me refiero al dinero, sino los recuerdos que tiene. Creo que es Lobo Antunes, que es un escritor portugués que dice que la imaginación son los recuerdos fermentados. O sea, que en parte esa inspiración viene de esos recuerdos, esa inspiración que tienes para algunos de tus novelas viene de esos recuerdos. Sí, radicalmente. Sí, los recuerdos pueden usarse en literatura de dos maneras, ¿no? Se pueden utilizar literalmente, ¿no? Que tú haces una memoria o lo que sea,
y se pueden utilizar como material de partida para la invención de una historia, ¿no? Entonces, a partir de ciertos recuerdos o de ciertas imágenes de la infancia o de la adolescencia, pues uno va creando y va inventando, ¿no? Pero son dos maneras distintas de... El alimento base es el mismo, pero son dos maneras distintas de crear, ¿no? Una cosa es ficción y la otra es la no ficción, ¿no? Sí. Gracias. Pero, por ejemplo, mira, perdona, un ejemplo. ¿Para qué sirve la ficción? La ficción sirve para imaginar cosas que tú no has vivido, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo puedo acordarme de cosas que me contara mi abuelo o mi abuela, ¿no? Pero hay cosas que yo no, que ellos no me han contado, pero que yo puedo inventar para tener la sensación de que son como ellos lo vivieron, ¿no? Ya. Gracias. Bien, María, tienes aquí una pregunta, ¿verdad? María. Ya, es que tenía el micrófono apagado. Vale, perdona. Pues nada. Buenas tardes, Antonio, muchas gracias. Un placer tenerte aquí para hablar contigo. Y en base a esto, había notado que digo, bueno, prefiero una frase de un libro que estoy leyendo, aparte de Simón, de Miki Otero, no sé si lo conoces, que dice uno de los personajes que prefiere escuchar las opiniones de los demás que hablar uno mismo, porque lo que yo pienso ya lo sé, dice, pero lo que hablan los demás no, entonces me gusta escuchar. Pues eso, aplicándolo a ti, pues me gusta más escucharte, pero bueno, te voy a hacer algún comentario sobre la novela, me ha gustado un montón, ya había leído la del invierno en Lisboa, pero esta no, y me ha gustado bastante. Y te quería comentar, pues, por ejemplo, el personaje de Darman, para mí siempre tiene una sensación, tengo una sensación con él como que vive en una provisionalidad, como que está en el destierro, como, no sé, tengo esa sensación, ¿no? Y me identificaba con algunas cosas como que dice, tiene una identidad inestable, ¿no? Y que como que tiene una pérdida de confianza en la lucha contra el régimen, como que antes la tenía cuando te comentas tú que estaba más en activo, ¿no? Y ahora, pues que se ha perdido esa confianza, ¿no? Pierde la confianza en la lucha contra el régimen, tiene una crisis de las convicciones políticas que pueda tener. Entonces, no sé si eso te ha pasado a ti también, si aparte eso ha aparecido en la novela porque como te decía antes, Paco, también lo has vivido y eso se refleja en la novela, o no, o simplemente, pues, hablando con la gente, con unos, con otros, como comentas, pues te ha surgido de ahí. Eso es una cosa que quería comentaros. Y otra es, aunque eso ya te lo han dicho y supongo que en muchas entrevistas, cuando hablas de Beltenebros, la imagen de Beltenebros, ¿tú la refieres más a Valdivia, a Darman o a los dos o a otros personajes? Y después, cuando me contestes, te quiero comentar otra cosa que me interesa también. Pero primero, si quieres, comentamos sobre esto un poco. Empezamos por la segunda, por Beltenebros. Es ambiguo. Es decir, que hay una oscuridad en Valdivia, pero también una oscuridad profunda en Darman, ¿no? Sí, Darman tiene... Bueno, Darman es una persona que ha matado, que mata dos veces, sabiendo que no tendría que matar, ¿no? Es una persona que se ha asomado a la parte turbia que puede haber también en la lucha clandestina, ¿no? Es decir, que quien participa en una guerra, en una lucha armada tan violenta y todo eso, nadie queda con las manos limpias, ¿no? Exactamente. La oscuridad está en Valdivia, evidentemente, pero también está mucho en el propio Darman, ¿no? Luego la identidad está inestable. Yo algo que siento profundamente, pero creo que es algo que puede sentir, que reconozco en testimonios de gente que ha vivido vidas muy, muy cambiantes, ¿no? Es decir, gente que ha vivido en un mundo y luego ha tenido que adaptarse a otro. Y no, yo creo que la persona que, siendo adulta, tiene que cambiar de vida, de mundo, de todo eso, acaba teniendo una cierta confusión, ¿no? Yo lo he visto mucho en gente que vive entre dos mundos, ¿no? Cuando vivía en Estados Unidos lo veía mucho, ¿no? Gente que llega un momento en que deja de ser del sitio de origen, pero nunca llega a ser del todo del sitio de destino, ¿no? Entonces hay como
una cierta melancolía, una vaguedad en eso, ¿no? Gente que a lo mejor lleva toda la vida en Estados Unidos y tiene su hijo y tiene nietos allí, pero ellos son un poco casi extranjeros en su cuarto de estar, ¿no? Porque entonces eso le pasa, yo creo, que a muchas personas que están entre mundos distintos, ¿no? Y es algo que a mí, es algo que sé, algo a lo que soy muy sensible. ¿Por qué? Pues también, como decía antes, porque yo he vivido un mundo muy distinto, ¿no? Y he sentido a veces que tenía que representar lo que no era, ¿no? Recuerdo cuando, por ejemplo, cuando hice unas oposiciones, porque para tener un trabajo de auxiliar administrativo en el ayuntamiento, yo me tenía que aprender un temario de cosas de derecho administrativo y todo eso, y tenía que además que hacerme agradable a personas que me eran completamente ajenas, ¿no? Entonces, todos nosotros en la vida tenemos que hacer muchas veces, se llama de tripas corazón, ¿no? Tenemos que fingir en parte algo que no somos, ¿no? Y eso puede ser hasta enfermizo, ¿no? Es como, ya te digo, me acuerdo cuando estaba en la universidad, muchas veces tenía una sensación de impostura, porque yo sentía que si me detenía que si me detenían y me llevaban a prisión o cualquier cosa de esta, o si hacía algo, si perdía la beca, no iba a poder seguir estudiando, ¿no? Entonces yo veía a mis compañeros, a la mayor parte de mis compañeros de clase, por ejemplo, los veía mucho más seguros que yo, ¿no? Porque pues, yo tenía siempre el miedo de decir, es que me voy a tener que ir de aquí, voy a tener que, ¿sabes? Entonces, eso es algo que forma parte mucho de mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego lo que te quería comentar es que en una entrevista que nos mandó Pilar, que te hace tu compañera Elvira, pues haces unas afirmaciones con las que me identifico bastante. Entonces te quería comentar, pues asociándolas un poco con la situación que estamos viviendo ahora, a ver qué opinabas sobre eso. Por ejemplo, me gusta una cosa que dices, y es que cuando decimos que un autor, un escritor que tiene una actitud valiente, tú dices que en una democracia pues no te puedes hablar de actitud que tienes valentía porque estás diciendo las cosas que se podría decir pues en un país de estos en los que hay un régimen autoritario, déspota, que te pueden meter en la cárcel o te pueden matar incluso, ¿no? Entonces esa afirmación me gustó. Luego también otra cosa que también me gustó es cuando comentas que cuando eras un niño, por ejemplo, que estabas leyendo el Manifiesto Comunista, pero sin embargo, pues tu madre era la que hacía la cama, la que quitaba las cosas y tú estabas... Entonces es que en eso pasa muchísimo. Entonces dices, no podemos llevar una doble vida. Por un lado estoy leyendo el manifiesto en esos momentos, ¿no? Y por otro lado, pues estoy permitiendo que otra persona me haga las cosas, entonces, que decir, esas cosas me han gustado porque realmente me siento muy identificada con ellas, ¿no? Y luego después, también, una cosa que comentas que me ha gustado un montón es que dices que España no ha creado una cultura democrática, eso lo comparto totalmente, sino que ha creado pues una sociedad inculta, ¿no? Y ese es uno de los mayores problemas que hemos tenido, ¿no? Que la sociedad que se ha creado no es una sociedad democrática. Y a raíz de eso y de algunas afirmaciones que está habiendo pues con las detenciones de Hasél y tal, pues la pregunta que te quería hacer es, a raíz de esto que te comento, ¿piensas que estamos en una sociedad democrática plena, como están diciendo, o no compartes esas afirmaciones? Yo creo que tenemos una sociedad democrática bastante defectuosa. Ahora bien, esos defectos son defectos que son mejorables y que en absoluto la deslegitiman, ¿sabes? Es decir, quien ha vivido en una dictadura sabe la diferencia entre una dictadura y una democracia. La democracia española tiene deficiencias muy graves. Tiene la deficiencia de esa falta de cultura democrática que hace que se acepte fácilmente la corrupción o que no haya transparencia suficiente o cosas así. Ahora, también España es un país muy garantista en la protección de los derechos y todo eso, ¿no? Es un país en el que
en el que ha habido progresos gigantescos y es un país en el que, a diferencia de otros países europeos, se aprobó una ley del matrimonio homosexual sin ningún problema. Es decir, que es un país que tiene muchas luces y tiene sombras. Ahora, cuando se considera que una de esas deficiencias de la democracia es que un personaje, que alguien puede tranquilamente, de manera persistente, estar celebrando a los terroristas y animando al asesinato, yo te hago una pregunta: si este señor Hasél, en vez de defender a ETA y al Grapo, defendiera al ISIS, la gente seguiría considerándolo. Si en vez de animar, aparte hay una cosa, vamos a ser realistas, tenemos un país que ha sufrido mucho con el terrorismo. Es un país que al que el terrorismo estuvo a punto de dejarlo sin democracia. Es un país en el que ha habido centenares de muertos y personas. Claro, a nosotros, los que no hemos sufrido directamente, se nos puede olvidar. Al que ha sufrido no se le olvida. Esa celebración del crimen. Hay una cosa, evidentemente, yo no creo que tenga que existir un delito de injuria a la corona, ni un delito por quemar la bandera, ni nada de eso. Ahora, en todos los países democráticos, la ley se encuentra ante, es decir, es lo que pasa en Alemania con la celebración del Holocausto. En Alemania no es legal. Ni siquiera, no ya defender el Holocausto, no es legal negarlo. No son cuestiones fáciles. No, es una cuestión complicada, pero quiero decir, a mí lo que me gustaba más es lo que te he comentado, ¿no? Que decías que nunca se ha creado una cultura democrática por eso, porque se ha dejado de lado pues la cultura, ¿no? Se ha dejado más de lado. Entonces era un poco... Claro, y se ha dejado de lado... No menciona eso, ¿sabes? Y se ha dejado de lado, es decir, en qué lugar se educa a la gente, se informa a la gente de los valores democráticos. ¿En qué momento? ¿Dónde se explica que los derechos de los demás son tan sagrados como los tuyos? ¿Dónde se explica que la ley nos obliga a todos por igual? ¿Dónde se explica que no se puede abusar de otros? ¿Dónde se explica eso? Es decir, tenemos, claro, cosas de concienciación y todo eso, pero ¿dónde se explica? Porque la democracia no es una cosa natural. Hay que aprenderla. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando tú decías, hay una cosa que otro aprendizaje fundamental que yo he tenido, yo hablaba de eso, de cuando yo era adolescente, efectivamente, estaba en la cama leyendo el Manifiesto Comunista o lo que fuera, y luego llegaba, me levantaba y mi madre y mi hermana hacían la cama y me ponían el desayuno. Claro, era una época también en la que era mucho más fácil que no hubiera correspondencia entre las ideas y los actos, porque muchas veces las ideas son muy abstractas, ¿no? Lo bueno que tiene y es una cosa que a mí me gusta mucho resaltar, lo bueno que tiene el feminismo y el ecologismo es que nos comprometen en los actos cotidianos. Totalmente de acuerdo. Tú puedes decir que eres partidario de la igualdad absoluta, del reparto igualitario de todos los bienes de la tierra. Y te quedas tan tranquilo, porque eso no te afecta. Ahora, si tú aceptas mucho más humildemente que hombres y mujeres son iguales, es algo que eso tiene una traducción inmediata, directa. No estás reservándote para la llegada del paraíso terrenal. Es ahora mismo, ahora aquí, en tu cuarto, en tu casa, ¿no? Exactamente. Por eso te nombraba eso, porque me gustó, ¿no? Porque mucha gente habla así en general, pero luego en su vida cotidiana, pues eso no se manifiesta, ¿sabes? Las cosas prácticas, eso lo llamo yo la ética de la caca del perro, ¿no? Yo tengo mi perra que es melómana, como he dicho antes. Entonces tú vas por la calle, ¿no? Vas por la calle a medianoche con tu perro, ¿no? Y tu perro hace sus necesidades y tú dices, pues si no me ve nadie lo dejo, ¿no? Pues no lo dejo, voy con mi bolsita y la limpio. Exactamente. Y lo tiro a la papelera. Eso es un acto de responsabilidad civil, ¿no? Exactamente, sí.
esa educación práctica es a la que yo me refiero, ¿no? La educación práctica de que te lleva que te hace reflexionar sobre, pues yo qué sé, las vacunas, o la idea de que no estamos solos, la idea de que nuestros derechos son parte de una comunidad en la que hay unas responsabilidades enormes para cada uno, porque somos adultos. En una dictadura eres súbdito, en una dictadura solo tienes obligaciones, pero si puedes escaquearte, te escaqueas, ¿no? Totalmente de acuerdo, que te lo comentaba por eso simplemente, porque me ha gustado que hagas hincapié en eso, ¿no? Que estás leyendo una cosa pero haciendo otra. Eso se pasaba antes cuando tú dices, pero ahora también. Entonces, bueno, pues nada. Pero todos nos vamos educando, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Entonces, muy despacio. Hablaba ayer con un hijo mío que tiene 34 años ahora, ¿no? Y él me decía, dice, es que yo me di cuenta cómo he aprendido en los últimos 10 años. Cómo he aprendido a relacionarme de otra manera con las mujeres, por ejemplo. Y eso decía un muchacho, y claro, los que somos mayores, dicen, fíjate cuánto hemos tenido que aprender, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por tus respuestas y por estar Bueno, aquí. pues tenemos por aquí más preguntas. Carmen Iniesta, estás por ahí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Encantada de escuchar, porque está siendo toda esta sesión muy instructiva, la verdad, y estamos aprendiendo mucho. Mi pregunta va a ser muy rápida, porque estamos muchos, y más prosaica que todos estos temas que están saliendo, que son muy interesantes. Yo leí el libro, me encantó hace tiempo. Bueno, la frase inicial, desde luego, te engancha desde el principio, la intriga hasta el final, los ambientes, el ambiente también te engancha, ese ambiente de misterio y oscuridad, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Fue hace tiempo cuando lo leí y luego, posteriormente, pues he visto la película de Beltenebros y también me ha gustado. Entonces me gustaría saber qué opinión tienes, Antonio, de la película, al ver encorsetados a sus personajes, cómo están representados, si le parece una buena película o si hay alguna opinión al respecto sobre eso. Fíjate, el año pasado, justo antes del confinamiento, justo unos días antes, en la Academia de Cine se proyectó la película. Y en el acto, se hizo un acto al que me invitaron, en el que estaba uno de los guionistas, que era José Antonio Porto, que acaba de morir, ¿no? Entonces yo fui con cierto reparo, porque yo no había vuelto a ver la película desde... Es que ahora ya hace mucho tiempo de todo, ¿no? Como antes, que era... yo no había visto la película desde su estreno, ¿no? Entonces tenía cierto reparo a ver la sensación que me daba, ¿no? Y la película me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo, lo cinematográfica y lo bien hecha que estaba, ¿no? Me gustó mucho la atmósfera, me gustó mucho la acción. Lo que no me gustó, sinceramente, fue los dos actores principales, ¿no? Es decir, creo que tanto Terence Stamp como Patsy Kensit estaban como fuera de la historia, ¿no? Porque se ve que esa historia a ellos no les tocaba, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó también mucho la película, la verdad. Era esa cosa que había entonces de que había la esperanza de que si contrataba actores internacionales, las películas iban a ser internacionales. Una tontería, ¿no? Entonces, yo creo que los actores esos actores no estaban enterándose de... Pero y algunas libertades que se tomaron me gustaron mucho. Por ejemplo, la parte que en mi novela se desarrolla en Florencia, ellos la llevaron a Cracovia. Y esa es de las partes más bonitas de la película, ¿no? Cuando se ve Cracovia en invierno y todo eso, ¿no? Y así que me llevé la gran alegría de que me gustara la película. Y fue bonito porque ahí estuvimos en un coloquio y tal, ¿no? Y yo vi que había gente joven que le gustaba y tal, ¿no? Y me reconcilió bastante con la película y con la novela, ¿no? Pues nada, muchas gracias y le paso el turno a otro compañero. Muchas gracias. No sé si anda por ahí Antonio García Martínez. Antonio, ¿estás ahí? Sí, por aquí ando, escuchando atentamente.
Hombre, Antonio. Vale, pues Antonio, yo quería hacerte una pregunta. A ver, bueno, deciros que la tesis de Antonio se llama, el título correcto y completo es Presencia e influencia del jazz en la obra de Antonio Muñoz Molina. El otro día cuando hablaba con Antonio en el café, pues él me hablaba de la improvisación del jazz y lo emparentaba o lo relacionaba con la escritura de Antonio. ¿Nos puede desarrollar esa idea? Pues sí, bueno, primeramente buenas tardes a todos. Antonio, encantado de volverte a ver otra vez. Igualmente. Sí, hablábamos Pilar y yo sobre, bueno, sobre el jazz en tu obra y demás. Y yo el tema de la improvisación, concretamente lo asociaba a un andar solitario entre la gente. No sé si convendrás conmigo, Antonio, en que esa obra, esa novela que es tan espontánea, yo cuando la leí me recordaba en algunos escritos tuyos que hablabas de que lo que era el dibujo, todo lo que era espontáneo, a ti te llamaba mucho la atención y uno de tus deseos hubiera sido pues convertir tu escritura en eso, en una escritura del instante, ¿no? de ese momento instantáneo. Yo creo que en esa obra lo que buscas es eso, yo creo que en parte lo consigues. Es una obra en la que hablas de, bueno, aparte de que lees todo lo que te vas encontrando, es esa escritura fresca, ¿no? Esa escritura sin filtros. Y lo que hablaba con Pilar precisamente era eso, ¿no? Que a mí me recordaba esa obra el tema de la improvisación en el jazz, ¿no? Que bueno, que yo que trabajé este tema en la tesis, bueno, ya lo estuvimos hablando tú y yo también, era, no sé, como esa búsqueda que al final se concreta en esa obra. No sé tú qué opinas. Sí, es un sueño mío, ¿no? El sueño de la instantaneidad, ¿no? Es decir, el sueño de hacer algo muy libre, como muy espontáneo, pero que al mismo tiempo tenga un rigor, ¿no? Porque si no, la espontaneidad sola es caótica, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el ejemplo de los músicos de jazz, ¿no? Que tienen una estructura armónica y melódicas muy rigurosas y sobre esas estructuras inventan sobre la marcha, ¿no? Es decir, una vez a partir de una canción y otras veces, ¿no? Inventan y están respondiendo al momento, ¿no? Hay una cosa que leí de Charlie Parker, que cuando estaba tocando en Nueva York, en un club de Nueva York, y a veces se oía, llegaba el ruido, la sirena de una ambulancia o de un coche de policía, que es un sonido muy frecuente en Nueva York, ¿no? Y ese sonido interfería en el solo que él estaba tocando. Pero él se ponía a improvisar sobre el sonido de la ambulancia. Es decir, él integraba el sonido de la ambulancia, de la sirena, lo integraba en lo que estaba creando, ¿no? Entonces, a mí eso, eso en los pintores japoneses o chinos, ¿no? Todos esos pintores que improvisan que improvisan un paisaje, ¿no? En el momento, pero lo hacen, claro, sobre una base técnica infalible, ¿no? Porque tú o yo nos ponemos con una brocha en una pared y no nos sale nada. No sale nada, claro. Ellos hacen así y les sale una rama de bambú, ¿no? Y dice, ¿esto cómo se hace, no? Claro, porque detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha disciplina, hay mucho estudio, claro, eso es lo que no se ve el resultado, ¿no? Pero lo que hay detrás, para poder hacer eso tiene que haber un trabajo pues muy riguroso, ¿no? Un sacrificio, una disciplina, claro. Para que luego salga eso así espontáneamente, que parece que es fácil, ¿no? Y es todo lo contrario. En los deportes también, al que le gusten, ¿no? Es decir, el modo en que un buen futbolista domina la pelota, por ejemplo, el modo en que se mueve, eso es para mí es una maravilla, ¿no? Y entonces en este libro fue más todavía porque durante una gran parte del libro yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía si era un libro, si eso iba a ir a alguna parte o no, ¿no? Entonces iba con mi lápiz, ¿no? Y mi cuaderno, iba escribiendo por ahí lo que se me pasaba por la cabeza, lo que me ocurría, todo eso, ¿no? Entonces es siempre
ese desafío, es decir, cuanto más libre sea la escritura, más verdadera será. Pero claro, esa libertad tiene que estar, como te digo, tú ves, está en todo, ¿no? Tú ves, cuando tú ves un bailador o una bailadora flamenca que hacen como que se vuelven locos, ¿no? Pero esa locura nunca pierde el compás, ¿no? El compás flamenco es una cosa matemática, es una cosa nunca pierden el compás, ¿no? Entonces, eso es, para mí ese es el sueño de escribir, conseguir eso, ¿no? Sí, eso es lo que Pilar, a lo que yo me refería cuando hablábamos del tema de la improvisación, ¿no? Que, bueno, que por otra parte... Vas por la calle, quieres responder de inmediato a todo. Vas por decir, ¿esto cómo se cuenta? ¿Cómo muestro yo esto, no? Claro. Esto que estoy oyendo ahora, y tú te vas dejando llevar, ¿no? No tienes que tener como un proyecto cerrado, ¿no? Y calculado, sino que te vas dejando llevar, ¿no? Sí, como una fotografía con palabras, ¿no? Sí, algo instantáneo. ¿no? Un sketch, ¿no? Hay también un vídeo hablando de ese libro que dice Elvira Lindo, estaba deseando de que terminara ese libro porque cogía todos los papelitos que veía por la calle y lo traía a mi casa. Dice, estaba ya harta. Bueno, está por aquí Inés que está pidiendo paso. Inés, cuando quieras. Hola, buenas. Pues, hola Antonio, muchísimas gracias por este preciosísimo rato. Es un placer tenerte en casa. Me da la sensación de que estamos todos así, en casa. En casa, fíjate, aquí tengo mi... Claro. La verdad es que todo esto que parece tan frío al principio, pues todo esto nos está llevando también a hacernos amigos de vivir de otras maneras. Porque también, claro, nos da la oportunidad también de hacer cosas que igual no podríamos hacer, no te habríamos encontrado tan libre, ¿verdad? Claro que sí. Pues sí, yo lo agradezco. Bueno, como mis compañeros son tan fantásticos, son maravillosos, me van quitando los temas que ya he tachado casi todo, con lo cual voy a ser muy rápida porque me quedan muy poquitas cosas. Tenía interés en decirte lo de la frase del principio, que es flipante, claro, porque dices, pues si has venido a esto, yo esto me lo leo. Pero esto me lo tengo que leer, pero la frase que a mí me atrapa en la novela, la que me hace agarrarme a la novela, es una frase preciosa, muy del principio, que dice: cada ciudad, cada viaje nos transfigura a su medida, como un amor reciente. Me pareció tan bonita y tan... Es que me pareció una frase tan chula que me habría gustado escribirla yo, pero claro, la escribiste tú. Entonces... Te lo quería decir, que es muy bonita y que refleja lo que tú debes sentir en los viajes. Bueno, yo creo que lo sentimos todos, ¿no? Sí. Esa sensación que tienes cuando haces un viaje que te gusta o cuando descubres alguna experiencia que te estremece, ¿no? Que de algún modo te renueva, ¿no? Exacto. Es nuevo. Sí. ¿no? Es como te renueva, te cambia. Sí. Claro, te cambia todo te cambia. Todo me pareció, ¿no? Sí, me pareció algo así firme, o sea, era una cosa. Y luego, bueno, me ha gustado muchísimo que te gustara tu película, o sea, la película de tu libro, porque no es normal, sabes que no es lo más corriente que los autores estén satisfechos con las pelis. Perdona, sobre eso hay muchas veces hay mucha hipocresía, ¿no? Porque tú no quieres que te modifiquen una novela, no venda los derechos, ¿no? Y, hombre, uno quiere que hagan una buena película, pero hay que reconocer al que hace la película la libertad que tú has tenido también, ¿no? Y hay muchas películas muy buenas basadas en libros, y hay muchas películas que son mejores que los libros en los que están basadas, ¿no? Es decir, que... ¿no? Y hay películas... Exacto. Bueno, aunque la directora fue la admiradísima Pilar Miró, a la que lloré cuando perdimos, aparte tú lo pusiste facilísimo, porque el libro tiene una facilidad de visualización fuera de serie. Entonces es verdad que en alguna crítica lo pone por ahí, que parece que estés viendo una peli, y es cierto, la descripción es tan vívida que lo ves, lo estás viendo todo el rato.
Y luego me ha llamado también... bueno, te quería decir con la música, porque Antonio me ha encantado lo que ha contado del jazz y tus libros, pero te quería decir también que en este libro, en Beltenebros, a lo mejor también se nota un poco tu melomanía por el increscendo de la obra, porque conforme avanzas en la lectura, aquello sube para tener un final como muy rápido y pues eso, un final totalmente de peli que te quedas ahí, un final fantástico. Entonces me ha parecido también muy comparable a una canción. Es que la música te enseña mucho a componer, en el sentido de organizar, ¿no? Es decir, tú piensas que una narración sucede en el tiempo, igual que una obra musical, ¿no? Y que una frase, la unidad básica de la escritura es la frase, ¿no? Y se dice, frase significa frase escrita y frase musical. Entonces, yo creo que un escritor tiene que tener una conciencia musical, pero musical no de sonsonete ni nada de eso, sino de composición, ¿no? La frase empieza y termina. ¿Cómo fluye la frase? La frase termina y lleva a otra frase, ¿no? Y luego está, como tú dices, la construcción, es decir, tú empiezas y eso, claro, tiene que llevar como un ritmo, tú tienes que sentir una propulsión, ¿no? Igual que en la música, tú tienes que sentir que eso te lleva en una dirección. Y en este caso, la dirección que te lleva es cada vez más acelerada, es como un staccato, ¿no? Así, ¿no? Que te lleva. Y eso para mí, la idea de la organización musical es muy importante, ¿no? Pues a mí, yo la he llegado a ver en el libro. Y luego nada, pues contarte una cosa que una queridísima amiga mía de este club nos contó el otro día, que hicimos como una micro reunión con el libro, y me contó una cosa preciosa que yo creo que te gustará saber, y es que ella decía que con tu obra, porque es una fan absoluta y total y de toda la vida de tu obra, y me dijo que con tu obra había aprendido a comprender el movimiento fan, que era algo que ella no había comprendido nunca, ni de jovencilla, ni de adolescente, ni de nada, ni había puesto pósters en las paredes. En cambio, contigo había comprendido perfectamente lo de quedarte así, sin palabras, delante de tu ídolo, y me pareció una cosa tan bonita que por si acaso ella no te lo contaba, te lo cuento yo. Así que solo quería que lo supieras. Con mucho. Es muy chulo. Y nada, pues desearos a todos que, pues eso, que no nos pase como a Rebeca Osorio, y que tengamos la suerte de envejecer con la apacible crueldad de los años. Muchísimas gracias, Antonio, por este rato. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues sí que sabemos de quién está hablando. Inés nos ha hablado es verdad, es muy tímida, no va a decir nada, pero sabemos que, además me lo ha dicho, dice, no me pregunte, porque yo me voy a quedar muda. Digo, bueno, pues nada, hablamos las amigas, hablamos por ti. Claro. Es verdad lo que decía Inés sobre que es verdad esa nueva forma de comunicarnos, de conectarnos, que parecía o puede parecer más fría. Yo el otro día lo vi, no sé si viste Los Goya en la tele. Yo, claro, siempre me lo trago entero, y esa vez pensé, ya verás cómo va a ser. Pues lo vi también muy cercano, porque además estaban los actores con su familia, o sea, con sus hijos, su mujer, y es verdad que también es una otra manera de acercarnos. Es que las personas necesitamos fraternizar, entonces lo hacemos en la manera en que podemos, ¿no? No podemos estar solos, no podemos estar aislados, ¿no? Así es. Una cosa que te iba a preguntar, Antonio, al escribir Beltenebros, ¿tú lo consideras como un punto y final? ¿Supone el inicio de un nuevo periodo en tus novelas? No, ¿Cómo lo ves? Las cosas retrospectivamente siempre se ven de una manera. Mira, cuando yo terminé Beltenebros, lo que sí me di cuenta de una manera muy consciente, era que ese tipo de construcción narrativa, ¿no? Esa utilización de modelos policiales para contar las historias, que en ese momento ya no podía ir más allá en esa dirección. Es decir, que eso estaba hecho
y había estado bien y tal. Entonces yo sentía como una necesidad de, que algo que siento siempre, ¿no? Una necesidad de buscar otras cosas, pero tuve fue por casualidad, ¿no? Yo no decidí nada, ¿no? Me pasó una cosa, y es que yo un día me puse a escribir sin propósito ninguno, y me acordé, me vino un recuerdo cómico de mi primera adolescencia, de cuando yo tenía 12 años así, y empezó a llegar como la modernidad, ¿no? Entonces abrieron una cafetería en Úbeda, en una cafetería en la que por primera vez había mesas así en la calle, en los soportales, y estaba empezando a despertar a la sensualidad y todo esto, ¿no? Y de pronto había gente muy moderna en aquella cafetería, y había mujeres muy guapas y muy bien vestidas que bebían, ¿no? Que estaban allí sentadas y bebían y fumaban, ¿no? Y también empezaron a llegar turistas, ¿no? Y me acordé de aquello, y me acordé de que entre las personas que se sentaban en esa cafetería, que yo los veía todos como millonarios, ¿no? Porque cuando tú eres pobre, a todo el mundo te parece millonario, ¿no? Y entonces yo los veía allí con los vasos largos, que eso nunca se había visto, ¿no? Los vasos largos, pues la gente bebía una cerveza o un botellín, ¿no? Pero un vaso de vino, pero un vaso largo con una sustancia así, con Coca-Cola, eso no se había visto, ¿no? Y entre esos personajes había uno que era un torero de Úbeda, ¿no? Que era un torero que estaba teniendo un éxito en ese momento tremendo. Se llama Carnicerito de Úbeda. Y era como un triunfador, ¿no? Tenía un Mercedes blanco, ¿no? Y entonces me puse a escribir sobre todo aquello, pero lo hice como sin propósito ninguno, ¿no? Porque a mí no me parecía que eso tuviera valor literario. No me parecía que contar cosas de Úbeda, contar cosas de Jaén, contar cosas de Úbeda, de allí, de la gente que yo conocía y de todo esto, que eso tuviera, para mí lo literario, pues era eso, los espías, los músicos, los exiliados, todo esto, ¿no? Y de pronto me di cuenta de que en la realidad cotidiana podría haber también literatura, ¿no? Y de ahí nació El jinete polaco, ¿sabes? Entonces, eso fue no que yo tomara una decisión, ¿no? Y dijera, bueno, ya esto, no, sino que tú vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, encontré ese, y por eso, pero yo siempre tengo el sueño de que se me ocurra una novela policíaca que sea una maravilla absoluta, ¿no? A ver. Tenemos que ir terminando porque Sí, perdona. Mira, Manoli está por aquí que quiere preguntarte algo y casi ya nos despedimos de ti. Dinos, Manoli. Bueno, hola. Yo quería primero darte la enhorabuena por haber editado el cuento que esta Navidad hemos regalado y hemos leído, porque yo soy de las que me gusta también que las ediciones sean bonitas, y este cuento tiene una edición, El miedo de los niños, en tapa dura, es una edición preciosa con las ilustraciones muy bonitas. Y bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, yo la novela de Tus pasos en la escalera la leí el año pasado, no sé si era por la situación en la que estábamos viviendo. Primero me recordaba un poco también en ausencia de Blanca, bueno, un poco el ambiente, y empecé a leerla como muy con una perspectiva así un poco esperanzada, o a ver, no sé, y me fui metiendo en una historia tremenda, inquietante y tristísima. Y es verdad lo que te dijo tu amigo, que bueno, parecía que estaba escrita realmente en esta época de pandemia. Creo que es de las que últimamente he leído y leo bastante, que me ha dejado muchísima huella y mucho que pensar. Me parece una historia muy triste, pero que me ha dejado mucha huella. En definitiva, a mí me gusta también ese tipo de literatura que te deja mucha huella. Nada, es hacer un comentario sobre esa novela, porque es de las que últimamente he leído que más me ha impresionado, la verdad. Fíjate, gracias. Gracias a ti. Fíjate que hay una cosa curiosa ahí,
y es que efectivamente esa novela tiene mucho que ver con la ausencia de Blanca. ¿Sabes? Es ese tipo de... En el fondo, una situación parecida, ¿no? Es como un... había un crítico, un profesor y escritor al que yo quería mucho, decía que en realidad no había ninguna novela que no fuera una novela de fantasmas, ¿no? Entonces, hay en esa novela, igual que en La ausencia de Blanca, está esa sospecha de que muchas veces, no todas, pero de vez en cuando, la experiencia amorosa es como la búsqueda de un fantasma, ¿no? Es decir, el otro se afantasma, se va convirtiendo en un extraño o en una proyección de tu deseo, ¿no? Pero sí, ese tipo de cosas, fíjate, solo se dan cuenta los lectores normales, ¿no? Los lectores comunes, de pronto esas afinidades, ¿no? Bueno, Antonio, ya vamos a ir finalizando, pero yo te voy a hacer una pregunta, voy a aprovechar. A ver, tu mujer es de Cádiz, Elvira Lindo. Yo soy de Jerez de la Frontera. Entonces, ¿no te has planteado alguna vez, porque Cádiz lo conocerás bien, imagino, Cádiz como escenario en alguna de tus novelas? Fíjate que tengo un cuento que se desarrolla en la desembocadura del Guadalete. Yo voy mucho por allí porque mi madre y mi hermana viven en Cádiz, viven en el puerto de Santa María, ¿no? Al lado. Entonces, aparte de por afinidades, Elvira, que se fue de Cádiz con 6 meses, cuando ella volvió a Cádiz cuando la llevé yo, ¿no? Ya bastantes años después. Pero ella siendo más de Madrid, Jaén es una tierra muy, muy del norte, ¿no? Entonces, es el norte de Andalucía y los nortes son... pero ella es muy gaditana, tiene un carácter muy gaditano y le gusta, aparte como es muy flamenca, entonces los flamencos de Jerez la vuelven loca. La bulería. La bulería y todo eso. Claro. Y nunca sabes, pero algunas cosas he escrito, pero igual sale algo saldrá, ¿sabes? Porque es un mundo que quiero mucho y que creo que conozco bastante bien por esa razón, ¿no? Porque es muy cercano a mi vida, ¿no? Pues nada, muy bien, muchísimas gracias. Encantadísima de que, bueno, estamos todos encantados de que hayas venido. Y para terminar, hay una frase que hay en tu blog que dice: un día no es un día de una vida, sino una vida, de Juan Ramón Jiménez. Pues yo digo que una tarde no es una tarde de una vida, sino una tarde como esta. El mejor reconocimiento que podemos hacerte es leer tus libros, y quiero que sepa que aquí hay un puñado de lectores incondicionales. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos vosotros, ¿eh? Ha sido muchas gracias. Muy agradable, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso. Un abrazo. Hasta luego.